haciendo, porque sobre todas las cosas, Señor, tú estás, pero porque también tú no puedes ser burlado por nadie, Señor. Así que, Padre, en este momento ponemos este día en tus manos, Señor, para que sea tu presencia en medio de nosotros, sea tu perdón, Señor, en nosotros, pero sobre todo sea tu sabiduría, Señor, que nos conduzca, Señor, a hacer tu voluntad. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, porque siempre, Señor, tú estás aquí, Señor. Señor, gracias por los ángeles que hay en este lugar. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Pero sobre todo, Señor, porque tú vas a traer un tiempo de avance, de crecimiento, Señor, pero es necesario, Señor, pasar esta raya, Señor. Pasar el límite, Señor, que nosotros mismos nos hemos forjado para poder alcanzar, Señor, la victoria que tú ya tienes preparada para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Como pudieron ver en el video, hay algo que me llamó mucho la atención y es que, para ponerlos en contexto, la persona que estaba como rey era el rey Saúl, que fue ungido por Dios, pero también fue desechado por Dios. Y bueno, yo creo que me caería muy bien haberlo conocido, pero el viejito de barba era el profeta Samuel. Y hay una parte donde Samuel dijo, ya no lloraré más por ti. Y ahí podemos visualizar y entender cómo es que Dios escoge a cada uno de nosotros y nos adopta como hijos de Él. Amén. Pero hay algo importante también que dijo Saúl, yo genero y creo mi propio destino. Y esa es la mentira más grande que el enemigo ha querido utilizar en todo el tiempo de la existencia de la humanidad hasta el día de hoy. Entonces yo quiero que el día de hoy, y créanme, le pedí a Dios que me dé entendimiento para poder enseñar esta predicación, porque es un tema que para mí es complicado, para mí es un tema que es de mucha confrontación, porque ha sido durante 3 años, 4 años, o más bien 8 años de mi vida, ha sido muy confrontativo. Y estar parado aquí y tratar de explicar todo esto, creo que no va a ser sencillo para mí. Pero yo creo que no soy yo, es Dios el que va a hablar a través de mí, y que al final del día Dios va a poner un depósito y una semilla en cada uno de ustedes. Porque Dios tiene algo preparado y no solamente es algo físico o terrenal, sino es una semilla que va a dar fruto ahora. No en el tiempo de nosotros, no en el tiempo del pastor, no en el tiempo de la pastora, no en el tiempo de los líderes, sino en el tiempo de Dios. Pero di conmigo, el tiempo de Dios es ahora. Y quiero que me acompañes rápidamente al libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 24 y 26. Cuando yo empecé a leer este versículo, y esto tiene hace 3 semanas, este mensaje lo he tratado de meditar desde hace 3 semanas, de una manera que lo pueda diluir. Y ayer que lo estaba escribiendo para ustedes me aventé casi 7 hojas. Entonces, lo caldillo no se me quita todavía. Amén. Pero vamos a tratar de que esto sea algo muy sencillo y breve. Eclesiastés capítulo 2, versículo del 24 al 26. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24 al 26. Y es algo hermoso y tan lindo lo que Dios nos habla aquí. Cuando yo lo leí me voló la cabeza porque entendí el gran amor que Dios nos tiene. Dice, no hay nada mejor para nosotros. ¿De qué? ¿Alguien lo puede leer fuerte? Que comer y beber y disfrutar ¿de qué? De nuestro trabajo. Nuevamente se los voy a decir, no hay nada mejor para nosotros que comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. Y he concluido que esto viene de la mano de Dios, y en otras versiones dice que esto es don de Dios. Entonces Dios le agrada que tú y yo comamos, bebamos, disfrutemos por lo que nosotros hemos hecho en nuestro trabajo. Amén. Ahora, yo quiero decirte, ¿cuántos disfrutan su trabajo y cuántos estamos disfrutando de los frutos de nuestro trabajo? ¿Amén o no amén? No los veo muy convencidos todavía. Pero después dice el versículo 25, y aquí es donde yo quiero que pongan mucha atención. Porque ¿quién puede comer y cuidarse mejor que uno mismo? En otras versiones, si alguien me lo puede leer, ¿quién tiene Reina Valera?
A ver, léemelo fuerte, por favor. Exactamente. Y después dice el 26, es un hecho que Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. ¿A quién? A quien es de su agrado. Y al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo a quien es del agrado de Dios. Y también esto es vanidad y amargura de espíritu. Pero mira, en el 25 hay dos cosas bien interesantes. Dice, porque ¿quién comerá, en la versión Reina Valera, y quién se alejará sin él? Entonces aquí la condición que me está poniendo es, ¿quién comerá y quién va a poder vivir sin Dios? Nadie vamos a poder comer, nadie vamos a poder estar gozosos, nadie vamos a poder estar felices sin Dios. Ahora, Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Dios nos habla que estamos capacitados para comer y recibir la recompensa de parte de Dios. Dios se encarga de capacitarnos. Di conmigo, Dios se encarga de capacitarme. Dios se encarga de ayudarme para recibir la bendición que viene de Dios. Y ahí nos vamos a empezar a meter poco a poquito en lo que vamos a ir viendo en este día. Ahora, ¿qué es el tema de lo que yo quiero hablar? El resultado de vivir bajo la sabiduría de Dios es vivir con la seguridad de que Dios respalda cada paso que estamos dando. ¿Tienes la seguridad de que lo que estás haciendo Dios lo está respaldando o no? ¿Amén o no amén? ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque normalmente ahí es donde está el engaño del diablo. Nosotros tomamos decisiones el día de hoy que muchas veces creemos que vienen de Dios, pero lamentablemente son por nuestra forma de pensar o nuestra cultura o lo que nos rodea, lo que nos lleva a tomar ciertas decisiones en nuestra vida y que no nos permiten ver realmente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y confundimos la voluntad de Dios con lo que nosotros queremos hacer. Es algo interesante esto, pero ¿cómo podemos resumir esta parte? Cuando tú y yo vamos a Génesis capítulo 3, versículo 5, vamos a poder ver realmente el engaño de Satanás. Y yo quiero hacerte esta pregunta, ahorita en este momento y después vamos a leerlo. ¿Tú crees que el engaño de Satanás hacia Eva está vigente el día de hoy? ¿Sí? Vamos a leerlo. ¿Quién puede leer Génesis capítulo 3, versículo 5? Génesis capítulo 3, versículo 5. Se me hace que nadie me va a ayudar, ¿va? Porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses, que conocen el bien y el mal. Amén. Dice, Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, ¿de qué? Del árbol prohibido, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y aquí es donde está el engaño fatal del enemigo. Muchas veces nosotros en nuestra historia de vida vamos a poder caminar y andar, creyendo que podemos nosotros solos sin tener a Dios dentro de la ecuación. Vamos a poder nosotros avanzar hacia las metas que nosotros tenemos sin que Dios esté. Pero es una falacia, es una mentira completamente. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos completamente de Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió con Eva? Fue seducida en su sabiduría para poder aceptar una mentira y un engaño de ser semejante a Dios. Cuando nosotros observamos y tenemos un poco más de entendimiento en esto, hay cosas en la vida que nos seducen, ¿a qué? A dejar a Dios de lado. A dejar a Dios de lado en nuestra forma de tomar decisiones, a dejar de lado a Dios en nuestro trabajo, a dejar de Dios de lado en cualquier área de nuestras vidas. Y ahí es cuando viene la debilidad en nosotros. Y esa debilidad se traduce en miedo, pero vamos a ir un poquito más allá. Entonces, cuando nosotros vemos el engaño de Satanás en nuestras vidas, que al día de hoy todavía está actualizado, o que es real todavía, ¿qué es lo que podemos ver? Que nosotros en todo momento podemos ser desviados por el enemigo por nuestras decisiones que estamos tomando cotidianamente. Todos los días. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tener ese fruto que te quiere engañar.
Y depende de ti y de mí que ese fruto no lo aceptemos. ¿Cómo se presenta ese fruto? Pues con engaño, con algo que tú deseas, con algo que tú quieres. Pero cuando Dios no alistó, no preparó ese fruto o no ha preparado para que tú puedas, como lo leíamos hace rato, recibir esa bendición, lo único que va a hacer es que te va a alejar de Dios. Ahora, cuando Dios nos creó o ha creado al hombre, lo dotó de una inocencia para poder ver la vida bajo el rol que Él nos había dado. ¿Cuál es ese rol que nos había dado Dios en esta tierra? El rol que nos había dado Dios en esta tierra fue a que nosotros seamos reyes y sacerdotes. Cuando nosotros observamos en el inicio de todas las cosas, vemos que la tierra cuando fue fundada fue creada para ser el templo cósmico de Dios. Por eso mismo, cuando tú ves y analizas la creación de Dios, la única creación que ha sido creada, imagen y semejanza de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Y eso qué es lo que sucedió? Hizo que otras creaciones se encelaran, ¿sabes?, de nosotros y viniera la caída del hombre a través del pecado. Pero tú y yo, desde el inicio y desde el principio, fuimos creados para ser reyes y para ser sacerdotes de un templo cósmico que Dios había creado. Y ese templo cósmico, para no meterme en tanto tema, al final del día, significa que nosotros teníamos la capacidad de poder convivir con lo espiritual como con lo natural. Por eso cuando mucha gente dice, es que yo no puedo ver a Dios, es que Dios está aquí. Tú y yo tenemos la capacidad de percibir y de vivir y de disfrutar de la presencia de Dios. Pero muchas veces deseamos no tenerlo al lado. Y queremos que Dios literal se tape los ojos para decir, Señor, pues mira, me encanta ese carro, me va a costar 3 millones de pesos, lo que tú quieras, me lo voy a comprar. Hijito, no estás bien en las finanzas, ¿sabes? O Señor, yo quiero obtener esto, pero todavía no estás preparado, apenas no has madurado en lo que necesitas madurar para poder alcanzar ese objetivo. Pero bueno, a veces somos intensitos, por no decir tercos, para poder obtener algo que aún no estamos preparados para hacer o obtener. Por eso es bien importante que entendamos, número uno, cuál es el diseño que tú y yo tenemos, principalmente en nuestra vida, es que nosotros ejerzamos un sacerdocio por medio de Jesucristo para poder hacer las buenas obras que como reyes Dios nos ha mandado hacer y ejecutar en esta tierra. Amén. Ahora, el enemigo, queriendo desvirtuar, nos ha vendido la falsa idea y el contrato de un diseño que Dios no ha establecido en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú te has preguntado, ¿por qué si todo iba caminando como debió de haber sido? ¿Por qué de repente se tornó todo, pues, de cierta manera, en una mala manera? ¿O no sucedió lo que yo esperaba? Y ahí es donde te quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿Estás tomando tus decisiones bajo la verdad de Dios o bajo tu propia verdad? Y yo te voy a decir esto, cuando tú caminas bajo tu propia verdad y no bajo la verdad de Dios, tú vas a caminar siempre en obscuridad. Ahora, este mensaje no quiero que se tome como un mensaje condenatorio. Quiero que se tome un mensaje como una luz que va a venir a nuestra vida, en donde vamos a poder disipar las tinieblas en nosotros para poder avanzar a aquello en lo que Dios necesita urgentemente que avancemos y tomemos acción en nuestras vidas. Ahora, yo la otra vez le estaba preguntando a Dios, le decía a Dios, enséñame cómo es la maldad realmente. Y cuando yo empecé a tener un tiempo de intimidad con Dios, Él me decía, imagínate, hijo, que tú vas caminando y de repente viene como una cápsula y te envuelve completamente en obscuridad. Así es la maldad. Pero cuando vengo yo y disipo la maldad, es como si esa cápsula, que es esto, entra a un mundo lleno de luz y la luz de Cristo dispersa la oscuridad. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando viene la verdad de Dios y tú te dejas envolver por la luz de Cristo, todas las tinieblas que habían dentro de ti son dispersas. Pero a veces estamos, digámoslo de esta manera,
aferrados a nosotros a tomar decisiones por nuestro propio ser o por nosotros mismos, sin consultar a Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos de esa manera, estamos dejando que el enemigo nos encapsule en mentiras, nos encapsule en engaños, nos encapsule en maldad para pervertir nuestro camino y no alcanzar el objetivo que Dios tiene preparado para nosotros. Y muchos me podrán preguntar, bueno, Aarón, si tú me estás diciendo esto, entonces ¿dónde está la bondad y la gracia de Dios? La vamos a ver más adelante. Entonces, yo quiero decirte esto también. Es muy importante que cuando entendemos que Eva fue seducida a ser semejante a Dios, Adán también cayó. ¿Pero por qué cayó Adán? ¿O por qué llegó la mentira hacia Eva y Eva fue seducida por eso? ¿Crees que Adán no le había dicho? ¿O por qué Adán permitió que sucediera eso? Cuando vemos la palabra de Dios y vemos intencionalmente el actuar de Adán en nuestras vidas, vamos a poder entender que Adán tuvo idolatría hacia Eva. Y esa idolatría que tuvo a Eva, y Aarón, ¿cómo sabes que existió la idolatría en Adán? Simple, porque Adán ya tenía establecido una orden por parte de Dios. Y su amor, o la idolatría en este caso, fue mayor que la obediencia a Dios. Entonces la idolatría que tenía Adán hacia Eva, que se le había entregado a Dios, de Dios a Adán, fue mayor que el amor de Dios que tenía. ¿Y qué te quiero decir con esto? Muchas de las veces Dios te ha dado cosas a ti, ¿sabes? Pero que muchas veces nosotros, en vez de voltear a ver a aquel que nos lo ha dado, volteamos a ver lo que nos dio y lo convertimos en idolatría, lo convertimos en un ídolo y desvirtuamos el propósito por el cual Dios nos dio esa función, esa cosa, o nos permitió estar con X o con Y personas. ¿Por qué? Porque empezamos a idolatrar y a generar un ídolo en lo que Dios nos había dado. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí vamos viendo cómo el círculo de la maldad se va generando más fuerte en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque número uno, el diablo engaña y obtenemos un engaño de que nosotros podemos por nuestros propios medios alcanzar lo que nosotros queremos obtener. Y el segundo engaño es que a pesar de que Dios nos ha dado muchas cosas, creamos un ídolo. Y todo eso, ¿por qué se genera? Porque no tenemos una identidad como hijos de Dios. Por eso hace rato yo te decía, ¿cuál es la identidad y cuál fue la razón por el cual Dios creó esta tierra? Para que tú y yo fungamos como reyes y como sacerdotes. Y cuando estábamos viendo el video de hace un momento, podemos ver a un rey que fue ungido como rey de Israel, se le entregó un trono, se le entregó una corona, pero él desvirtuó, él idolatró el poder que Dios le había dado, haciéndose él más que suficiente sin la necesidad de Dios. Y cuando nosotros vemos eso, podemos ver un rey Saúl que en vez de poder conquistar, poder hacer, poder avanzar, fue consumido por su propia maldad, por su propia maldición, y él solo se convirtió en su propia maldición. Ahora, ¿cuántos de nosotros el día de hoy estamos en una posición en la cual estamos idolatrando algo que tal vez Dios te lo quiere dar? Sí, Dios te lo puede dar, ¿sabes? Pero estamos idealizando o estamos generando un ídolo tan grande que no estamos viendo cómo Dios quiere ayudarnos a pasar por un proceso para obtener victoria en esa situación. Es algo muy fuerte, sí, ¿por qué? Porque la realidad es de que somos propensos a generar ídolos en nuestra vida en todo momento. Por ejemplo, yo puedo generar un ídolo de mi esposa, ¿sabes? Yo puedo generar un ídolo de un carro, yo puedo generar el ídolo de un púlpito, yo puedo generar un ídolo de un ministerio, puedo generar un ídolo de cualquier cosa, de un trabajo, de un objetivo. Pero cuando nosotros volteamos a ver ese objetivo y lo hacemos un ídolo, estamos quitando a Dios totalmente de la ecuación. ¿Y qué es lo que sucede? Es cuando vienen las trabas, es cuando no podemos avanzar, es cuando no podemos trabajar, es cuando no podemos obtener lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque hemos dejado a Dios de lado por querer obtener esto bajo mi propia sabiduría, bajo mis propias formas, bajo mis propias maneras. Amén. El pecado nos nubla en tres áreas de la vida. Y di conmigo: en la emocional,
en lo espiritual y en nuestra forma de pensar. Pero ¿por qué el pecado nos nubla en lo emocional? Porque en vez de entender que debemos de bastarnos en la gracia de Dios, confundimos y cambiamos el amor de Dios. ¿Por qué? Por el orgullo de haber obtenido algo, por el yo lo pude haber hecho, por el ego que hay en mí. ¿Por qué? Porque para nosotros, y recordemos a Pablo, que a pesar de que estuvo en una cárcel escribiendo los libros, escribiendo las cartas a las diferentes iglesias, y a pesar de tener un aguijón, Dios le dijo, bástate en mi gracia. Si nosotros el día de hoy recibiéramos esa palabra de Dios, bástate en mi gracia, ¿cómo la recibiríamos? Pero ¿sabes qué? En el momento en el cual aceptamos la gracia de Dios, a pesar de la circunstancia en la que estamos, ya dimos ese pasito para poder vivir en paz. ¿Cómo el pecado nubla nuestra vida espiritual? Porque dejamos de lado el hecho de poder tener una relación íntima con Dios para buscar nuestro propio beneficio. Dejando de tener una relación íntima con Dios por los diálogos internos que solo satisfacen momentáneamente nuestra alma, pero mantienen a nuestro espíritu dormido. Muchas veces nuestra vida espiritual, y di conmigo, yo soy un ser espiritual. Nuestro ser espiritual exige, y di conmigo, exige una relación con Dios. Pero el pecado nos nubla a tal grado de que nuestra alma solamente sea satisfecha por los deseos del alma, quitando la relación de Dios, quitando el hecho de que tú y yo podamos tener una relación con Dios para que nuestra alma sea solamente satisfecha por los deseos de las cosas que alcanzamos por nuestro propio mérito. Y esto es algo bien interesante, porque cuando quitamos a Dios de en medio, quitamos la relación íntima con Dios, la vida de oración, la vida de alabanza, la vida de adoración, que ojo, que adoración no es solamente el hecho de que alguien se suba y toque acá. El hecho es que tú y yo adoremos a Dios en todo momento. Eso va a hacer que el canal de comunicación en nuestras vidas sea cortado de nuestra vida y nosotros únicamente dialoguemos con nosotros mismos y empecemos a decir, ¿cómo voy a lograr esto? En vez de decir, Dios, ¿cómo voy a lograr esto? Por eso mismo, cuando veíamos el video, decía el rey Saúl, yo creo mi propio destino, mas no, yo confío en cómo Dios está desarrollando mi destino. Tú y yo no tenemos una pluma para escribir nuestro futuro, pero Dios ya escribió nuestro futuro. Y esa es la pelea interminable, hermanos, de lo que Dios está haciendo todos los días en nuestra vida, porque nuestro ego no nos permite rendirnos completamente a Dios para poder avanzar hacia donde Él nos ha llamado. Yo lo que te estoy diciendo no es por simplemente decírtelo. Yo he vivido esto durante bastantes años y ha sido, sí, muy doloroso. ¿Por qué? Porque mi ego no me dejaba rendirme completamente a Dios. Mi ego no me permitía decirle, ¿sabes qué, Señor? Te voy a dejar fluir a ti en mi vida. ¿Por qué? Porque yo, por mi propio ego, tomaba mis decisiones, creyendo que estaban bien. Y hay cosas que pasaron que fueron excelentes, hay cosas que pasaron y fueron brutalmente mal, pero ¿qué es lo que yo decía? Fueron mis decisiones, fueron mis maneras. Así que si hay alguien a quien culpar, pues voy a culparme a mí mismo. Y esa es una mentira muy grande. ¿Por qué? Porque mi ego estaba trabajando, mas no mi relación con Dios. No dejaba hablar a Dios en mi vida y decir, avanza por este camino. Ahora, hay una parte en la Biblia donde dice, yo he puesto delante de ti el camino del bien y el camino de la vida, del mal y del de la vida. Escoge pues el camino de la vida para que te vaya bien. Pero bueno, a veces pensamos que vemos dorado, ¿no? Como dicen algunos, brilla y pensamos que es oro. Pues no, no es oro. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces pensamos que como el camino de Dios es más, digámoslo así, pesado, fastidioso, agobiante, aburrido, nos conviene más la salida fácil y tomamos la decisión por nosotros mismos de avanzar más rápido, sin pasar el proceso que Dios nos pide que pasemos. Ahora yo quiero decirte, ¿cuántos piensan, porque tenemos esa idea tan errónea, de que el proceso de Dios es algo agobiante?
que es algo que literal tenemos que pasar y que tenemos que estar literal por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa. Y no es así. El proceso de Dios para el hombre en general, no para los hijos de Dios, para el hombre en general puede ser pesado, pero para ti no, porque tú eres hijo. Y cuando tú eres hijo de Dios vas a poder rendir tu voluntad completamente a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy. Venga lo que venga. Di conmigo, venga lo que venga. ¿Por qué? Porque cuando tú te rindes completamente tu voluntad delante de Dios, Dios te va a tomar a ti, va a tomar tus decisiones, va a tomar todo lo que tú eres y te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a fortalecer aquí. Y hay una parte que en este tiempo Dios siempre me ha retumbado en el cerebro y yo una vez le dije, Dios, ¿por qué tengo que pasar por tanta cosa tan difícil? Ahora sí, como dice el dicho, ¿no? O el meme, Dios le da sus mejores guerras, las peores guerras a sus mejores guerreros, ¿no? Algo así, ¿no? Pero ustedes me entienden. Yo le decía, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? O sea, no es necesario, no es nada necesario. Pero, ¿cómo es que se adiestra y se fortalece la fe? ¿Cómo se adiestra y cómo se fortalece la fe? ¿Por medio de qué? De las pruebas. Pero aquí es la parte interesante de este mensaje. ¿Cómo es que estás viendo la prueba? ¿La estás viendo desde tu manera en cómo estás tomando decisiones a tu manera? ¿O la estás viendo desde el punto de vista de cómo te vas a rendir completamente a Dios para poder fluir? Ustedes me pueden decir, Aaron, lo que estás pidiendo es muy imposible. Te voy a decir que no. No es imposible, porque por el simple hecho de que tú hayas sido escogido para ser un rey, para ser un sacerdote, pero sobre todo tengas la capacidad y la mención de ser hijo de Dios, las cosas tienen que fluir. Hay un ejemplo bien poderoso que veía cuando estudiaba la vida de Eliseo y estaba, no recuerdo si su ayudante era Jesse, pero literal el ayudante del profeta Eliseo decía, maestro o profeta, no recuerdo cómo le mencionaba, es que hay un ejército alrededor de nosotros. Y Eliseo agarró y oró por él y le dijo, Señor, muéstrale que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque Eliseo podía ver el mundo espiritual. Tú y yo tenemos la capacidad de poder ver y disfrutar del mundo espiritual, así como vemos, sentimos, olemos el mundo natural. Pero ahí es esa rayita en donde siempre nos mantenemos, en donde nuestro ego no nos permite humillarnos delante de Dios, donde nuestro ego no nos permite literal poner nuestra voluntad en Él y dejar que Él tome las decisiones. Por eso te decía hace rato, o sea, en Eclesiastés, dice que para el hombre, dice el rey Salomón, o sea, que es mejor para el hombre que beber y comer y disfrutar del fruto de su trabajo. Y esto es don de Dios. Dios no está peleado de que tú y yo disfrutemos las cosas. Pero lo que Dios quiere es que pases los procesos de la mano de Él y que sepas que Él no te va a dejar nunca solo. Puede ser muy sencillo lo que estoy predicando, pero muchas veces nos atoramos en el hecho de sentirnos solos. Muchas veces nos atoramos de decir, quiero esto, quiero a alguien a mi lado, quiero... Yo decía hace un año, quiero a mi papá aquí, o quiero a mi esposa aquí, quiero a mi mamá aquí, cuando entraba literal a una torre allá en Reforma y veía toda la bola de demonios que estaban ahí, digo, Señor, qué benditos estoy haciendo aquí. Y literal nada más escuché, ve, ve. Y no te dice nada más Dios, más que me dijo, ve, ve. Y yo, pues ¿a qué voy? Pues tú ve. Y esa es la parte difícil cuando Dios te habla. ¿Por qué? Porque muchas veces tú quieres que Dios te diga, vas a hacer esto de esta manera, vas a ir a tal hora y vas a hacer esto de esta manera y vas a ver cómo yo voy a abrir las aguas como con Moisés, ¿no? O sabes que aquí está la solución, aquí está el cheque. Pero aquí es algo puntual que quiero que te lleves hoy a tu casa. Dios nos permite pasar pruebas. ¿Por qué? Para fortalecer nuestra fe. ¿En quién? ¿En ti mismo o en Dios? ¿Pero por qué? ¿Por qué es necesario pasar esas pruebas? Porque muchas de las veces existen áreas en tu vida en las cuales no tienes a Dios presente.
Aquí está mi esposa, no me va a dejar mentir. Hace 2 años nos hicieron un fraude gigantesco. Y yo decía, Señor, ¿y qué voy a hacer? La colegiatura, bla, 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 bla. Y él nada más llegaba en la noche y me decía, yo soy tu sustentador. Pues sí, Señor, yo sé que tú eres, pero pues manda el cheque, ¿no? Yo soy el que te sustenta, yo soy tu proveedor. Bueno, Dios, pues si vas a tener, te digo que eso me llevó un año entenderlo. Si tú eres mi proveedor, pues bueno, me voy a dejar ir. Y te lo digo, Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Pero tuve que pasar la prueba de que Dios es mi proveedor. Por eso hace rato decíamos que Dios nos capacita para poder recibir lo que Él ya Él tiene preparado para nosotros. Pero si no conocemos a Dios, no vamos a poder recibir absolutamente nada. ¿Y qué es recibir a Dios? Analizar en nuestras vidas, en cada área, cómo nos falta conocer a Dios. O en qué áreas de mi vida no estoy tomando en cuenta a Dios. Entonces, cuando nosotros visualizamos esto, vamos a poder ver, y se los digo así como resumen rápido, a Jehová mi sanador, a Jehová mi proveedor, a Jehová mi pastor. Y cada uno de esos nombres, no quiero decirte que así vaya a ser, pero va a ser una prueba que vas a tener que pasar para conocer a Dios, de que Él es tu proveedor. Por eso yo les decía hace rato, ¿con qué ojos estamos viendo las pruebas? ¿Con los ojos de la mente humana o con los ojos de la sabiduría de Dios? Porque si tú ves las pruebas con la mente humana, ¿sabes? O con el razonamiento humano, porque acuérdate que hay diferentes tipos de sabiduría. Pero si tú la ves con la sabiduría humana, vas a ver un camino largo, cansado, difícil, agobiante. Y ahora sí, como decimos por acá, ¿no? Sin una coca en el desierto. Pero cuando tomas la decisión de la mano de Dios, como decían hace rato en el canto, pues literal vas a poder caminar por ese desierto con la presencia de Dios, con una nube arriba en el día para que te cuide de los rayos del sol y no te quemen, y con una antorcha de fuego que te está calentando durante la noche. Pero la pregunta es, ¿con qué ojos estás viendo las pruebas por las cuales Dios tiene que pasarte? ¿Con las de la sabiduría humana, con las de tu propio razonamiento o con la voluntad de Dios? Por eso yo te decía, hoy quiero que tú y yo nos rindamos nuestra voluntad completamente a Dios, para que las pruebas que tengas que pasar o tu fe tenga que pasar esas pruebas, las pases de la mano de Dios. Hay mucha gente que le contaba, porque mi esposa y yo nos dedicamos a asesorar negocios, y el último cliente que nos llegó fue un doctor que lamentablemente falleció, dejó 8 hijos con 3 esposas, y la cuarta esposa, pues ya se imaginarán, no tiene hijos. Entonces eso fue un rollo. Entonces yo le decía a Dios, iba rumbo a ver al cliente en carretera y le decía, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué voy a decir? Y simplemente sentí su presencia que se sentó al lado de mí. Iba yo manejando y siempre que no está mi esposa o mis hijos, siento cómo llega el Espíritu Santo y se sienta al lado de mí, o se sienta un ángel al lado de mí. Me van a tirar de a loco, pero esa es la realidad. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo Dios? Observa, tan tan. No digas nada, observa. Dije, Señor, pues es que si me están pagando para pedir mi opinión, ¿cómo no va a decir nada? No, nada más ve y observa. Y ese es el punto al que yo quiero llegar. A veces Dios no es tan complicado como tú y yo creemos que es. A veces Dios te dice, ama, y no amas. A veces Dios te dice, sé intencional. Y ahí le estamos dando vueltas a Jericó 3 veces. ¿Ven cómo me equivoqué? No fueron 3 veces. ¿Cuántos fueron? Bueno, pero a veces nos pasamos y le damos 10 veces la vuelta a Jericó. Amén. ¿Por qué no te puedes bastar en su gracia con una sola palabra? Porque va a entrar el cómo lo voy a hacer. Y en el cómo lo voy a hacer es cuando tú te volteas con Dios y le dices, Dios, ¿cómo lo voy a hacer?
Y tómala, ahí viene el silencio de parte de Dios. Chihuahua. ¿No? Y quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú le has preguntado a Dios y no te ha respondido? Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántas veces le has preguntado a Dios algo y no te ha respondido? Un montón. ¿Pero por qué? Porque tu fe está siendo probada. Porque tu voluntad está siendo probada. Porque tus pensamientos están siendo probados, pero no de la manera religiosa que nosotros pensamos, sino porque simplemente Dios quiere que tú y yo seamos obedientes. Hay un principio que se llama el principio de la verdad. ¿Quién es nuestra verdad única? Cristo. Y cuando nosotros apelamos a la verdad, apelamos a la forma, a la manera y al pensamiento de cómo Cristo hacía las cosas. Si yo te dijera el día de hoy que si tú tienes la capacidad de morir a tu ego el día de hoy y rendir tu voluntad, todas las cosas van a estar bien, ¿lo harías? Si Cristo murió en la cruz, qué bonita cruz. Yo la dibujé en la IA con Gemini, ¿sabes? Pero te pregunto yo, si Cristo murió en una cruz, ¿por qué tú y yo no podemos? ¿Por qué tú y yo no podemos ir y agarrar nuestra carne, nuestra carnotra, y literal pegarla en la cruz y decirle, ahí está la carne, ahí está, Señor, ya, listo? Di conmigo, porque tengo ego. Tengo ego. Yo tengo un chorro de ego y del malo. Si no, pregúntenle a mi esposa. Yo tengo mucho ego. Pero tengo que ir a la cruz y clavarlo. Y decirle, Señor, en vez de solucionar las cosas a mi propia manera, voy a esperar a que tú me digas, aunque sea una palabrita, dime. Y va a dejar Dios dejarse venir como lluvia torrencial su bendición a tu vida. Ahora yo quiero preguntarte esto, porque esa pregunta yo ya me la hice también, por eso te digo eso. ¿En qué áreas de tu vida tu ego no te ha permitido avanzar? Y tal vez en tu trabajo, en una relación, tu ego no te ha permitido avanzar. Y ojo, el ego, ¿por qué viene en tu vida? ¿Por qué se crea el ego en nosotros? Uno de los factores es porque ha habido heridas o han existido heridas en nosotros que nos hacen poner ese medio de defensa y poner una careta enfrente de otros que somos fuertes en ciertas áreas de nuestra vida para no permitir entrar una realidad o una verdad. Por eso es lo que yo te decía, si nosotros morimos al ego y dejamos que Dios trabaje en nosotros, las pruebas que vengan a tu vida no van a ser de la misma manera, no las vas a tomar, no las vas a trabajar de la misma manera, las vas a trabajar de mano de Dios. Por eso es bien importante que cuando tú ves el ejemplo de Eva, que aceptó comer del fruto, y ves cómo Adán cayó en idolatría hacia Eva, vas a poder ver que lo que el enemigo ha puesto en cada uno de nosotros es la mentira del ego. Porque el enemigo lo único ¿qué dice la palabra de Dios que vino a hacer el enemigo? Vino a matar, a robar y a destruir. Si no te puede matar, te va a robar y te va a destruir. ¿Sí me explico? Y ahora, ¿cuántas veces nosotros no hemos podido recibir o dar amor, cariño, porque nos han lastimado? Se cayó están muy callados, oigan, no los estoy regañando. ¿Cuántas veces el ego no me ha permitido poder recibir de otras personas un abrazo? ¿Por qué? Porque estoy lastimado por dentro. Pero para poder sanar necesitamos rendir nuestra voluntad delante de Dios. ¿Cuántos quieren hacer eso el día de hoy? ¿O les pegan el ego? No, hombre, hermanos, yo los creía más animados, ya tienen hasta trompetas aquí, para que estuvieran más contentos.
Pero yo creo que es una plática que ustedes deben de tener con Dios. Miren, se los voy a poner así de sencillo. Si el día de hoy ustedes no aceptan el reto de entregar el ego y entregar su voluntad delante de Dios y rendirla, van a pasar semanas, 3 semanas, y ustedes van a ponerse así literal en su sillón. Señor, ¿y qué hubiera sido si hubiera pasado esto? Y literal le van a dar 40 años al desierto 1000 veces. ¿Por qué el pueblo de Dios tuvo que pasar 40 años en el desierto? Porque su corazón no era el que Dios necesitaba para poder entrar a la tierra prometida. Y el corazón que tú y yo debemos de tener es un corazón agradecido. Es un corazón de que a pesar de que estemos en el desierto, vamos a entender que la suela de nuestros zapatos no se va a desgastar. Que salimos de Egipto con riqueza, con provisión, pero no vamos a hacer un ídolo, no vamos a hacer una vaca de oro, sino vamos a utilizar todo lo que Dios nos da para poder honrarlo, hacerle fiesta y bendecirlo. Esta vida no se trata de ti, de mí. Se trata de que tú puedas tomar la decisión de amar a Dios o simplemente desecharlo. Si tú desechas a Dios, ¿por qué Él te tendría que aceptar? Y te pongo este ejemplo. La otra vez llegó con nosotros una persona, hace años, que es santera, y dijo, yo quiero ir a la iglesia, quiero aceptar a Cristo, bla, bla, bla. Bueno, está bien, te recibimos. A los 4 meses dejó ir. Pasan 6 años, 5, 3 años, más o menos. Oye, no, mentira. Entonces, ella se fue de la célula que estamos haciendo y nos dice, ¿saben qué? Mi brujo me dijo que ya no me juntara con ustedes porque ustedes están estorbando lo que yo quiero hacer. Vámonos. Dije, ay Dios, pues no me están rechazando a mí, te están rechazando a ti. Yo te dejo ese paquete a ti. Mi brujo me dijo que ya no asistiera o me juntara con ustedes porque ustedes están estorbando lo que yo quiero hacer. Y vemos el ego de la persona ahí. ¿Qué era lo que quería la persona? Poder, autoridad, dinero. Pasa el tiempo y se vuelve a acercar a nosotros. Oye, ¿sabes qué? Pues estoy bien mal, mira, la economía está de esta manera. Y te estoy hablando que su familia de esta persona hacía una cantidad brutal de dinero. ¿Y sabes qué? Se acabó el negocio. Quiero ir con ustedes otra vez, etcétera. Y ese mensaje se lo manda a mi esposa. Ahora, yo soy un hombre humano, cometo errores. Cuando Lucía me dice a mí, oye, pasó esto así, así, me buscó tal persona, inmediatamente vino la voz de Dios y sin titubear yo dije, no, no la aceptes. Eso es gracia y misericordia, eso es mostrar gracia y misericordia. Y entonces el Espíritu Santo agarra y me dice, si ella me rechazó, ¿por qué yo tengo que aceptarla? Ay, Dios de mi vida, o sea, literal nos quedamos con eso. Y tuvimos que hablar con mi papá, pedir consejo con otros 3 pastores, ¿sí, no? Dice, oye, pasa esto así, 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 suceden estas cosas. Y literal Dios, si ella me rechazó, ¿por qué yo la tengo que aceptar? Tú y yo no estamos en esa posición. Pero imagínate que tú empieces a rechazar a Dios y llega el momento en el cual que Dios diga, ¿por qué te tengo que aceptar? Ahora, no es un mensaje de condenación, por favor. Es que pongamos en equilibrio nuestra vida y digamos, ¿realmente mi voluntad está sometida a Dios o no? Te vuelvo a hacer esta aseveración. Porque si tú estás pasando por circunstancias complejas en tu vida, en cualquier área que sea, sentimental, emocional, económica, es porque Dios quiere revelarse a ti en esas áreas. Y simplemente dejar a Dios que se revele es decirle, bueno, aquí estoy, revélate. Y vas a ver cómo el dinero va a llegar, vas a ver cómo va a llegar la persona indicada para tu vida, vas a poder ver cómo va a llegar el fruto de Dios a tu vida, porque simplemente te rendiste y dijiste, ¿sabes qué, Dios? Sí, aquí estoy.
No vamos a encontrarle el hilo negro, Jesús ya lo hizo en la cruz. Por eso nosotros decimos, Jesús es más que suficiente. La otra vez me reía con mi hermana porque le decía, Franco, mi hijo, que luego anda aquí, luego se los presento, agarra y tiró una comida. Digo, no hombre, hijito, hasta los de África quisieran comer esos niños. Y Priscila volteó y me dijo, no hombre, los de África comen mejor que tú y yo juntos. Naturalito, recién sacado de la cosecha, recién matada la vaca, ¿sabes? Si ellos comen mejor que tú y yo, que no tienen todas las facilidades tecnológicas o lo que tú quieras que tenemos nosotros, y confían en Dios, ¿qué nos hace falta a ti y a mí para poder confiar en Él? Y rendirnos realmente a su vida. ¿Qué nos hace falta? Ahora, veámoslo desde el aspecto individual, pero ahora si lo ves desde el aspecto matrimonial, de pareja, de querer hacer una vida en pareja, vámonos, nos agarramos fuerte del cinturón, ¿o qué? ¿Qué es lo que hace Dios? Es que al final del día, cuando tú estás con una persona, vas a ser una sola carne. Y las decisiones que aprendiste a tomar en lo individual, ojo con lo que voy a decir, de la mano de Dios, cuando llegues al matrimonio, vas a poder tomar decisiones que protejan el diseño de Dios para la vida en matrimonio. ¿Por qué? Porque vas a tener dos personas que rindieron su voluntad a Dios y van a poder caminar sobre el mismo camino, sobre la misma meta, el mismo objetivo de amar a Dios. Y esto me lleva a una pregunta con mucha encrucijada, sin tope de retorno, como dicen por ahí, sin retorno alguno. Pero cuando dejamos a Dios actuar en nuestra vida, vamos a poder aceptar y recibir las cosas por el valor que tienen y no por lo que se quiere mostrar. ¿Sí me entendieron? Lo que hoy yo estoy recibiendo en mi vida, ojo con lo que voy a decir, lo que hoy yo recibo en mi vida es por el valor que yo mismo me estoy dando y no por lo que yo valgo en Cristo Jesús. Hasta en eso tenemos que morir en el ego, hasta en eso tenemos que rendir nuestra voluntad, porque si tú y yo estamos recibiendo cosas que no nos cuadran, que no nos checan, que dices, híjole, ¿qué onda? Es porque estás aceptando las cosas bajo bajo la forma en que tú te autovaloras y no bajo el valor que Dios tiene para ti. ¿Sí ven que es bien diferente ver las formas de cómo nosotros como humanos a veces pensamos a la forma en la que Dios piensa y quiere darnos? Porque a veces queremos el camino fácil y decir, órale, vámonos por aquí, derecho. Pero a veces el proceso y aprender de ese proceso de que Dios se quiere manifestar de una manera específica a nosotros, a veces cuesta por nuestro propio ego. ¿Pero por qué? Vuelvo al mismo punto. ¿Por qué no nos creemos hijos de Dios? ¿Por qué no nos valoramos? Pero cuando nosotros aceptamos la identidad como hijos de Dios, va a ser muy difícil que aceptes algo que te desvalorice. Si hay alguien que te está dando migajas, no las vas a aceptar. ¿Por qué? Porque Dios no te da migajas. Dios es completo. Dios no escatimó nada. Di conmigo, Dios no escatimó nada. Dio a su propio Hijo por ti y por mí. ¿Qué más queremos? Dios no escatimó nada. 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 Y te quiero hacer esta pregunta que es bien interesante. ¿Por qué Dios permite que exista el libre albedrío? Santo Dios. Mi hermano de filosofía que está allá atrás, él sí me puede dar una cátedra de eso. Y le aprendería mucho. Pero ¿por qué Dios literal permitió que tuviéramos libre albedrío? ¿Alguien sabe? Alguien que levante su mano sin miedo. Así rapidito. Nadie.
Y la respuesta es para que tú y yo podamos vivir una vida ¿en qué? En libertad. Di conmigo, ¿vivir una vida en qué? En libertad. ¿Estás viviendo en libertad o no estamos viviendo en libertad? Para mostrar su amor, y ojo con lo que te voy a decir, a pesar de nuestros errores y a pesar de nosotros mismos. El libre de albedrío Dios nos lo dio para que literal, a pesar de nuestros errores que cometamos, Dios muestre su amor a tu vida y a mi vida. Es un plan perfecto que Dios ha creado. Dios quiere tener un encuentro especial con nosotros. Si Jesús murió a sus propios deseos humanos para hacer la voluntad del Padre, ¿por qué nosotros no? ¿Cuáles son los beneficios de morir a nosotros mismos? Número 1, tenemos la certeza de que el enemigo no nos puede tocar y que tenemos un defensor. Si tú te estás preguntando por qué te pasan tantas cosas, bueno, muere a tu ego, dale la voluntad completamente a Dios y vas a ver cómo esa frase dice, resiste al diablo y él huirá de ti, se va a volver literal algo real en tu vida. ¿Por qué? Porque los beneficios de morir a nosotros mismos es tener la certeza de que el enemigo no nos va a poder tocar y que tenemos un abogado delante de Dios. Que las decisiones que tomamos, Dios las va a respaldar. Que en medio de nuestra debilidad, Él se va a manifestar. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Eso es bien importante. Porque si nosotros empezamos a visualizar todo lo que hemos estado hablando, vamos a encontrar que somos débiles en todo. ¿No? Ahí están los hermanitos que de repente van así por la calle y órale, voltean para otro lado, ¿no? Y la esposa acá de este lado. Pues Dios te va a fortalecer en eso, mi querido. ¿No? Somos débiles en todas las áreas. ¿Por qué digo eso? Porque a pesar de que tengas cosas buenas, seas excelente en muchas cosas, para Dios no es nada. Pero cuando tú te rindes a Dios, eso que son tus fortalezas, Dios las va a utilizar. Pero también tus fortalezas son tus mayores debilidades. Por eso te tienes que rendir completamente a Dios. Porque muchas veces nos confiamos en nuestras fortalezas para tomar decisiones y tómala, vamos para abajo. Pero ya se me están cansando, caray. Di conmigo, hoy voy a rendir mi voluntad a Dios. Porque Dios nos permite pasar por situaciones complejas, ya lo habíamos mencionado. Número 1, reconocer que Dios es suficiente. Di conmigo, Dios es suficiente. Si hay algo en tu vida que te hace falta o tienes algún tipo de carencia, tú tienes que decir, Jesús es suficiente, Dios es más que suficiente en mi vida, para que venga la alegría, el gozo a tu vida. Porque nuestra fe tiene que ser probada, ya lo mencionamos, y aquí sí me quiero detener un poquito. Acompáñame rápido a Santiago, capítulo 1, versículo de 2 al 3. Santiago, capítulo 1, versículo de 2 al 3. Va a haber examen, mis hermanos, ¿eh? Yo sí tiro la flecha derecha y al que me agarre le voy a preguntar. Amén. Nada más mi esposo se me queda viendo de que, ay, compañero, no andas diciendo cosas. Santiago, capítulo, ¿qué dije? Amén. Santiago, capítulo 1, versículo de 2 al 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estés pasando, ¿por qué? Por diversas pruebas. Ay, Señor, me tengo que sentirme dichoso por pasar las pruebas. Amén. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, ¿produce qué? Paciencia. Pero intenten que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos e íntegros, ¿sin qué? Sin que les falte nada. ¿Está bien bonito esto, sí o no? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando pruebas. ¿Te sientes dichoso por la prueba que estás pasando, sí o no? Santo. Gloria sea el nombre de Dios. Despiértense, hermanos. El hermano Leo ya está ahí cabeceando.
No cabecea, hermano. Póngale ejemplo a los de la alabanza. Están platique y platique. Me distraen. Distraen. ¿Se sienten dichosos por las pruebas que están pasando? La verdad, díganme, ¿sí o no? Pues no. ¿Y por qué no? Porque no están dejando a Dios manifestarse en esa área de su vida. Tan tan. Listo. Con esto acabamos la predicación. Amén. Se ríen todos. Entonces, como dice mi querido apóstol Pedro, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios se va a manifestar ahí, señores. Tan tan. Ay, Señor, ese que le debo a la Caja Popular. Bueno, pues Dios quiere mostrarse como tu proveedor. Ay, Dios, ese que tengo cáncer, pues Dios se quiere mostrar como tu sanador. Ay, Dios, ese que me siento solito, pues es que Dios es tu Padre. Tan tan. ¿Por qué le damos vueltas a Jericó, hermanos? Ya suenen la trompeta para que se caigan las murallas, pues, como decimos en el norte. Entonces, ¿quién va a estar contento con las pruebas que estén pasando? Dice la hermana Lore, ay no. Digan amén, porque ahí se va a ver el poder de Dios manifestado en sus vidas. Tan tan. Iba a decir algo, pero me voy a contener. No, es que vamos a empezar a lanzar piedra y piedra y luego me la van a regresar a mí, pues no. Para vencer el miedo y nuestro ego, dejando que Dios se muestre y viva con nosotros, mostrándose como proveedor suficiente, sanador, Padre, paz, mi bandera, mi estandarte, mi pastor, mi justicia, que Dios está con nosotros y Dios de los ejércitos. Pero bueno, aquí yo creo que todo el mundo va a necesitar al Dios de los ejércitos aquí ahorita, porque de plano estoy viendo cosas que están cañonas. Entonces, te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos necesitan paz en su vida? Bueno, pues dile a Dios, dame de tu paz. Ahora, te voy a decir el secreto ya para terminar de todo esto. Y es un secreto que sí necesito que me pongan mucha atención. Hay áreas en nuestra vida que con el paso del tiempo fuimos aceptando cosas a las cuales nos atamos, consciente o inconscientemente. Y esas ataduras se vuelven contratos y esos contratos vienen y toman factura a nuestras vidas. Eso es una realidad. ¿Cuántas facturas tienes pendientes con el diablo? Está cañón, ¿no? Pregúntate, ¿cuántas facturas tienes pendientes con el diablo? Así literal, PPD, pendiente de pago. Ojo, se supone que como hijos de Dios no deberíamos de tener facturas pendientes. Se supone. La hermana nada más me echa así los ojos así de. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cuántas facturas pendientes tienes con el diablo? La realidad es que el balance general pues debería decir 0, porque Cristo ya lo clavó todo en la cruz. Ya voy a terminar para que no se me aburra. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces esas facturas al día de hoy nos están cobrando intereses, porque no hemos rendido nuestra voluntad delante de Dios. Y nos estamos aferrando a algo tan fuerte que no queremos soltar. Y tú sabes bien a qué es. O sea, yo ya te dije, si Dios tiene que mostrarse en paz, tal vez tienes una factura pendiente porque literal pues, no tienes paz. Y eso tradúcelo en todas las áreas de tu vida. Porque hoy vamos a cortar con todo eso. Hoy, ya. Mira, en el momento que te salgas de esa puerta, ya no debes de tener ninguna factura pendiente. Si tienes tarjetas de crédito, Dios te va a dar la lana para que vayas y las pagues. 5 millones. ¿Sí? Pero te vuelvo a hacer esta pregunta y quiero que retumbe en tu cerebro. ¿Cuántas facturas tengo pendientes con el diablo? ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque el diablo es el acusador tuyo y mío. Pero dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre para encontrar favor y gracia delante de Él. Ahora, ¿cómo yo traduzco esas facturas? Simplemente con compromisos, con lazos que hice, con declaraciones que hice,
que ya se me olvidaron, o que en su momento hay algo que lo estoy aquí agarrando y que no lo quiero soltar, pues literal te estás ahorcando tú solito el cuello por esa factura. Entonces, para rendir tu voluntad a Dios completamente, tienes que ir a la cruz con un corazón sincero y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Venga lo que venga, aquí estoy. Si vienen las pruebas, vas a fortalecer mi fe. Tan, tan. Pero ¿sabes qué, Dios? Con corazón sencillo y humilde, hoy me entrego completamente a ti. Hoy me rindo en todas las áreas de mi vida que tú vas a decir. Y la principal es en el ego. Porque si el ego no lo matas el día de hoy, no vas a dejar operar a Dios en tu vida. Así de simple. A ver, ¿cuántos solteros hay aquí? Levanten la mano. A ver, todos los solteros. Mi hermana levanta las dos, las tres pares. Levanten la mano, hombre. No importa que tengan 50 años. ¿Cuántos hay? A ver. Ya me voy a meter en temas que no, pero bueno, me voy a quedar callado. Es que yo ya estoy del otro lado, ya estoy casado, ahora sí me los puedo bullear a todos. No, es mentira. Pero a ver, ¿cuántas de las veces ustedes que están solteros, tu ego no te ha permitido aceptar que otra persona pueda amarte de una manera sincera? Y vas a decir, es que no hay quien me pueda amar de manera sincera. Santo sea el Señor. Pero cuando tú ves al Padre que está en los cielos, vas a poder detectar el verdadero amor que Dios ha puesto en alguien y que esa persona va a poder darte a ti. Y vas a dejar de estar mendigando amores, como dice la canción de nuestro hermano. Tan, tan. ¿Les cayó o no les cayó? Tengas 50 años, mira, si te quieres casar y tienes 50, échale ganas. Va a haber alguien para ti. Dios tiene a alguien preparado para ti, hermano, hermana, no te preocupes. Mira, mi hermana Mayrani se casó y está felizmente casada aquí con su marido. Y vamos a tener boda próximamente, no voy a decir de quién, pero trae gorra negra. Y se la baja. No se la quita, hermano. Pero vamos a hacer esta pregunta muy sencilla, ya para empezar a poner todo esto en manos de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a morir al ego? En ser sinceros, en decirle, Señor, aquí está mi corazón, mira, aunque me duela, aunque me cueste, aunque me enoje, a que haga berrinche. Y les digo de todo corazón, mi esposa me ve cuando estoy yo en la casa y me ve cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando no me soporta, cuando no me aguanta, de todas las maneras en las que yo tengo, ella me ve. ¿Y sabes qué me dice? Ve a orar. Tan, tan, se te va a quitar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos las cosas en manos de Dios, van a fluir. El lunes yo estaba bien tenso por una situación y venía en el carro. ¿Dónde andábamos? De regreso de León. Y dije, Señor, mañana tengo que pagar. ¿Cómo le voy a hacer? Y Dios me dice así, bástate en mi gracia. Está bien, Señor, pues ya qué. Y de repente, tómala. Cae el dinero. ¿Qué hice yo? Nada. Pero estoy en el proceso de aprender que Dios es mi proveedor. Bueno, esa historia la dejamos para otro lado. Pero ¿sí me entienden o no? No quieran que me ponga tan teólogo ahorita. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde están. Cuando yo le dije a Dios, Señor, ¿sabes qué? Todos los contratos que tengo, hoy los voy a cancelar. Todas las promesas que hice las voy a romper. Todo lo que a ti no te agrada lo voy a romper. Inmediatamente al siguiente día, ¿qué crees que pasó? No me vayan a decir que nada, porque sí pasó. Vino la paz de Dios en mi vida, vino un enfoque y empecé a ver cómo Dios empezaba a arreglar una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Pregúntame de mi lista de 1000 cosas pendientes que he arreglado. Yo creo que ya vamos en el 70%. Y me estoy agobiando por eso. Pues sí, a veces me agobio porque soy humano. Pero Dios se está encargando de tomar una por una.
y decirme, yo en esto soy tu paz, yo en esto soy tu pastor, yo en esto soy el gozo de tu salvación, yo en esto yo soy Jehová, tu protector, yo en esto soy Jehová, guerrero. ¿Me aguantan 2 minutos más antes de orar? Imagínense que un día voy sacando a mi perro por la calle y de repente se te pone una sombra negra aquí. Vámonos. Pero feo que se siente, hermano, feo. Nada más volteó para acá y no había nadie. Le decía la Llorona, pues no era la Llorona. Y de repente escucho en mi cerebro, yo soy el destructor que había venido para matarte, pero no pude. ¿Ustedes qué hubieran hecho en ese momento? Pues yo no salté, ¿verdad? Porque ya sabía qué había pasado. Pero en febrero del año pasado yo me andaba muriendo. Literal me andaba muriendo, aunque digan que no, pero sí me estaba muriendo. Y hablando con un pastor que quiero mucho, que ustedes conocen, yo le decía, ¿por qué me está pasando estas cosas? De que empiezo a sentir presencias, que empiezo a sentir esto, que empiezo a sentir lo otro. Y él muy acertadamente dice, porque tienes que entender que lo que Dios ha establecido para todos nosotros es que vivamos tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural. Y el proceso en el que estás pasando es el proceso natural que un hijo de Dios tiene que vivir. Cuando pasa eso, y esta entidad agarra y me dice, yo soy un destructor que vino a matarte, dice, pero no pude. ¿Y por qué no pudo? Porque Dios me estaba tomando de su mano. No por mis fuerzas, no por mí mismo. Literal, cuando yo estaba ahí en la sala, ahí acostado, tendido, de repente yo vi todo negro y dije, ay, aquí me quiero quedar. Si hubiera sido por mí, lo voy a decir con todo el respeto de mi esposa, no me hubiera importado mis hijos, no me hubiera importado mi esposa, no me hubiera importado nada, yo me hubiera quedado ahí. Pero Dios tenía un plan perfecto para mi vida. Y era rendir mi voluntad ahí. ¿Cuántos quieren rendir su voluntad a Dios hoy? Levanta tus manos ahí donde estás, cierra tus ojos. Y te voy a pedir que esto no sea como cada 8 días, la verdad. O sea, trata que esto no sea como, ay, pues ya viene la administración, ya van a orar por mí, ya me voy a caer, pues un hermano allá se vaya a desenchamucar y otro por allá va a hacer no sé qué, van a hacer el ruidero, las trompetas, qué buenas están, caray. El hermano de la trompeta va a tocar, el del bajo se va a aventar un slap acá bien cañón. Que no sea un domingo más en tu vida, que sea un domingo, di conmigo, de rompimiento, un domingo de avance, un domingo en donde me voy a morir, voy a clavar la carne. Pero ojo, y antes de que empecemos, voltea a ver la imagen esa que está ahí. ¿Qué ven? Un hombre postrado, sentado, pero ¿qué más ven? Ven un banquete, ¿sí o no? Yo quiero decirte que ese es figurativamente, es el banquete del rey. Y hoy estamos sentados en mesas, digo, no sé por qué, pero estamos sentados en las mesas. Dios tiene preparado un banquete para tu vida. Y tú decides si te quieres sentar en el banquete que Dios ha preparado, en ese banquete que hay todo lo que tú necesitas. Di conmigo, todo lo que yo necesito está en ese banquete. Pero antes de sentarte en el banquete, ¿qué tienes que hacer? Rendirte. Y ahí dice, muerte al yo, vida en el rey. Vámonos. Tengo que morir para poder sentarme y disfrutar de lo que Dios ha preparado para mí. Cierra tus ojos. Me van a disculpar, yo me voy a quedar sentado. Levanten sus manos ahí donde están y vamos a dejar que el Espíritu de Dios sea el que se mueva en este lugar. Solamente el Espíritu de Dios. Solamente su Espíritu Santo. Y literal quiero que empieces a pensar en todo lo que te ha salido mal en tu vida. Todo. Todo lo que no estás conforme, todo en lo que no estás contento, en las cosas en las que te lastimaron, te defraudaron, te hicieron menos, en todo eso mal, todo lo mal, todo lo mal. Y dile, Padre Celestial, hoy reconozco tu paternidad, hoy reconozco tu amor, hoy reconozco tu gracia.
Y te doy gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, porque no me permitiste que me perdiera en mi propia maldad, Señor. No permitiste, Señor, que mis emociones, Señor, me llevaran a descarriarme, a alejarme de ti, Señor. Siempre estuviste cuidándome, siempre estuviste abrazándome, aunque no te pudiera ver, aunque no te entendiera, aunque no pudiera sentirte, tú estabas ahí. Gracias. Si me puede ayudar el grupo de alabanza, se los agradecería mucho, por favor.